un mensaje que se llama Que se llene mi casa. ¿Cómo se llama? Yo quiero que usted apunte, saque su cuaderno, su teléfono, su iPad, o apúntele en la pelona del enfrente, en la palma de la mano, o donde pueda, pero apunte para que pueda usted recordarlo, checarlo y verificar si lo que le estoy diciendo está en la Biblia, es correcto, no es sana doctrina, que se llene mi casa. Y hace un momento estaba yo escuchando cómo cantaba el grupo, y estaban cantando un canto que decía, no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y yo estaba pensando eso, no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Pues no sé dónde estuviera, tal vez ni siquiera estuviera vivo. Porque lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido cambiar nuestras vidas y ha encauzado nuestras vidas. No hay perfectos aquí, pero hay gente que está tratando de buscar lo que Dios tiene para hacer las cosas mejor y mejorar su vida personal, su vida familiar, su vida profesional, etc. Y la pregunta es, ¿dónde estarías tú si no tuvieras a Cristo? ¿Estarías perdido? ¿Estarías en alguna bronca, en alguna cuestión, no sé, de adicción, de problemas más profundos, de brujería o no sé yo de qué? ¿Dónde estuvieras si Cristo no estuviera conmigo? Y esa es una importante pregunta, pero hay una pregunta más importante. ¿Dónde voy a estar si Cristo no estuviera conmigo? Y esa es la pregunta más importante, porque hay una eternidad por delante. Y si yo no tengo a Cristo, esa eternidad va a ser de sufrimiento eterno en el infierno. Y el infierno es real. La palabra de Dios lo enseña. Entonces, gracias a Dios, porque hoy puedo estar con Cristo en este lugar donde estoy. No sé dónde estuviera, pero más importante es que también sé dónde voy a estar, porque lo tengo ahí. Amén. Entonces, en este mensaje quiero mostrarle el mayor deseo de Dios. ¿Saben cuál es el mayor deseo de Dios? Que todo mundo se salve, que todo mundo conozca el mensaje de salvación. Dice 2 de Pedro 3, el Señor no tarda en cumplir su promesa, o sea, su regreso. Según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con el mundo. Dice, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Muchas gracias. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, que todos se salven. Ese es el deseo de Dios, el mayor deseo de Dios. Y lo expresó de una manera muy poética, porque lo que Dios quiere es que el cielo se llene. O sea, Él quiere que se llene su casa. Y nos ha dejado a nosotros, los creyentes, los que ya saben dónde están y saben dónde estarían si no lo tuvieran, y saben dónde van a estar gracias a que lo tienen. Nos dejó a nosotros la tarea de la mayor encomienda de todos. Muchos piensan que la encomienda de Dios es pórtate bien, es ve a la iglesia, es, no sé, diezma, sirve, todo eso está muy bien, pero hay algo superior a todo eso, y es que nosotros vayamos y le compartamos del Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Te doy. Que nosotros vayamos y le compartamos a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dice la Escritura, Marcos 16:15, les dijo, vayan ¿por dónde? ¿Por dónde? Por todo
y anuncien las buenas nuevas ¿a qué? ¿A quién? A toda criatura. En este contexto es la historia que te quiero contar. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 16. Yo lo voy a leer en una traducción que se llama Nueva Biblia de los Hispanos. Dice la palabra así: pero Jesús le dijo, no está en la pantalla, no va a estar en la pantalla, está muy larga. Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos los invitados comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado, por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y a los cercados y oblígalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Aquí en este versículo donde dice sal por los caminos y a los cercados, la palabra cercados es la palabra griega fragmos, que significa obstáculo, valla, barrera, obstáculo, vamos a llamarle nosotros. En esta parábola vemos al Señor ordenándonos a nosotros salir a invitar a la gente a salvación, y nos dice que mucha gente presenta excusas para no asistir. Una excusa fue la ocupación en los negocios, otra excusa es el trabajo, la falta de tiempo, la familia. Es más importante complacerlos a ellos que complacer a Dios. Raro, ¿no? Raro que no quisieran venir a la cena, porque el dicho mexicano dice: a la gorra no hay quien le corra. Pero a esta escena eterna, gratuita, la gente le corre. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué es? Porque hay poderosos cercados, obstáculos que impiden. Hay obstáculos que son realmente invencibles. Había en una ocasión me invitaron a un lugar que se llama Fargo, en Dakota del Norte, y pues era por una cuestión de negocios que tenía que ir, y Fargo está totalmente al norte de los Estados Unidos, muy cerca de la frontera, y es puro hielo ahí. Era más o menos el mes de enero, y la temperatura en Fargo estaba 17 bajo cero. Como decimos en Veracruz, pasó mecha. Yo, como soy jarocho, como me da frío, cuando aquí en Querétaro la temperatura baja de 20 grados, me pongo suéter. Soy el único con saco aquí. Estoy a gusto. ¿Sí? Y yo duermo con calcetines hasta en el verano, porque si no se me congelan los pies. Soy muy friolento, muy friolento, ¿no? Yo la verdad, cuando me dijeron que tenía que ir a Fargo, yo me negué al principio y pues puse todos los argumentos posibles, que iba a ser mi cumpleaños, que mi mamá no me dejaba ir, que en ese tiempo iban a llegar los Reyes Magos y prefería esperarlos acá en México, porque los gringos no lo celebran, y bueno, todo lo que se me ocurrió. Finalmente mi jefe me dijo: vas, ¿no? Pues vas, ni modo.
Entonces, los días previos al viaje, yo me puse a buscar ropa de invierno, porque pues a pesar que aquí en México no hay comúnmente en los almacenes ropa de invierno, más que lo normal, lo normalito, ¿no? Pero así para frío, intenso, no hay, ¿no? Entonces, me puse a buscar y compré todo lo que pude de ropa y lo que ya tenía y todo esto, y pues nos fuimos al viaje, hicimos una escala de un día en una ciudad que no me acuerdo cuál era, y al otro día salíamos para Fargo, y ese día yo me vestí, o sea, operación cebolla, capa por capa, calcetines de lana, chones largos de lana, camiseta de lana, y luego me había comprado algo que los gringos le dicen underwear, que es un traje térmico para el frío, especial para los montañistas, ¿no? Y es como es un pantalón que se hace tubo abajo, y una camisa todo negro, así padrísimo, ¿no? Montado, así yo me sentía adolescente. Luego me puse pantalón de pijama, mi pantaloncito de pijama de franela, y luego pantalón de pana, mi camiseta de lana, el underwear térmico, mi camisa de franela, mi suéter de lana, hasta me puse unas botas que había comprado, que todavía tengo, que tienen todo borrego, están hasta acá y borrego, todo por dentro, borrego. Y ya al final, pues abrigo muy grueso que había comprado en Inglaterra, en Londres, y gorra, orejeras, bufanda y guantes. O sea, equipado, pero equipado. Subí 12 kilos ese día. Pues llegamos a Fargo, viendo por la venida del avión cuando llegamos, había como 1 metro de nieve. Y pues estaba feliz porque dije, lo voy a sufrir. Llegamos al aeropuerto, pasamos al coche, había un chofer esperándonos entre el aeropuerto y el coche, pues frío. Nada más llevaba destapando esta parte que se me congeló. Pero hermanos, ahí empezó mi sufrimiento. Nos subimos al coche y el condenado chofer, creo que era cubano, porque traía la calefacción a todo lo que daba. Y yo empecé, como pez fuera de gracia, a bloquear, ¿no? Calor de aquello, pero bueno, ya por lo menos llegando a la oficina. Llegamos a la oficina y estaba igual o peor. Ya ven que los gringos son exagerados para todo, mucho frío o mucho calor, ¿no? Cuando está el verano que está a 45 grados afuera, entonces está en un banco y está a -14, ¿no? Pues así estaban estos infelices. Yo creo que estaban como a 45 grados, estaba como mexicano en verano, me doy cuenta, así adentro de la oficina. Y pues empecé me empecé a derretir. Sudor me salía por todas partes, me estaba cociendo en mi jugo. Si hubiera habido un caníbal ahí, se hubiera saboreado. No podía yo estar en la conversación, no podía yo estar en la negociación. Estaba rojo, estaba tan rojo que pasaban los gringos y me decían, no, creían que me dio un piel rojo. Y estaba yo ahí, de verdad, la señorita me dijo, no quiero un café, le digo, oiga, no quiero una paleta de coco o algo así. Había una pecera, hermano, me la tomé con todo el pececitos de colores. Ya no sabía yo qué hacer. Fuimos al restaurante, igual, un calorón horrible. Fuimos al hotel, igual, hasta que llegué a mi cuarto, me quité todo como pude, llené la tina de agua fría, me metí y en 10 segundos estaba calientita el agua. Pues al otro día dije, a mí no me la vuelven a hacer estos. Y entonces al otro día me puse unas chanclas de esas que se llaman barba de gallo, unas bermudas, una camisa hawaiana, manga corta y una gorra. Y así me fui, pues sin problemas, en el coche, llegamos a la oficina
y ya estando en la oficina, dice el cliente, dice, bueno, pues hoy hemos pensado invitarlos al campo de pruebas, en el campo. ¿Traen suéter? Hay obstáculos, mi hermano, que no se pueden superar. Y mucha gente que usted le comparte no puede superar estos obstáculos y se queda en la oscuridad, sin conocer a Cristo y sin tener la oportunidad de un destino eterno. Así que vamos a regresar a la historia. Y esta parábola nos explica que todos los que rechazaron la oferta eterna tenían un problema. No entendían lo eterno, preferían lo terrenal, lo que estaban viendo. No entendían lo espiritual, no entendían el concepto de Dios. No se daban cuenta del tamaño y de la importancia de la invitación. No se daban cuenta que era para su beneficio terrenal y eterno. O sea, que no se daban cuenta de lo que realmente se estaban perdiendo. ¿Quién de ustedes tiene un familiar o un amigo cercano que usted quiere que tenga la salvación eterna, que conozca a Jesús? ¿Quién tiene un familiar o un amigo cercano? Todos. En muchos casos les hemos hablado del mensaje maravilloso de salvación en Jesús, pero parecen no entender o no convencerse. ¿A quién le ha pasado? Voy a ver quién no, para que venga a predicar, nos explique cómo lo hizo. Entonces el Señor se enoja y le dice al siervo, o sea, usted y a mí, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Quiero resaltar tres cosas que Dios nos dice para que la gente sea salva. Uno, sal a los caminos, o sea, el mundo. La gran comisión se hace afuera. Segundo, sal por los cercados, o sea, identifica los obstáculos que ellos tienen para no recibir la salvación. Y tercero, oblígalos a entrar. ¿Oblígalos? ¿Qué no es una decisión de la libre voluntad de la persona aceptar o no a Jesús? ¿Cómo los puedo obligar? ¿Les tuerzo el brazo? ¿Les hago manita de puerco? ¿Los agarro a coscorrones? ¿Les hago una llave de lucha libre y me los jalo? ¿Me contrato un judicial para que me ayude? ¿Le llamo al Chapulín Colorado? ¿Qué hago? Bueno, a esto nos vamos a dedicar a entender en estos siguientes minutos para cumplir el deseo de Jesús. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que se llene mi casa. ¿Quién quiere cumplir el deseo y la orden de Jesús? Pues todos los que estamos aquí. Todos deseamos a nuestros cercanos y no tan cercanos en el cielo. ¿De acuerdo? Ahora, antes de contestar la pregunta de qué impide a una persona conocer a Jesús, quiero contarle o presentarle muy brevemente a un personaje histórico con el cual vamos a hacer un paralelismo en la enseñanza. Y este es el rey Ciro. Ciro fue el fundador del imperio persa. Él fue el que conquistó Babilonia, donde los judíos habían sido llevados años antes prisioneros por Nabucodonosor. Y Ciro emitió el famoso edicto por el cual se permitía el retorno a Jerusalén de los judíos, la reconstrucción de la ciudad, del templo y la devolución de los objetos sagrados del templo. Ahora sí, vamos a contestar la pregunta. ¿Qué impide que una persona reciba a Jesús en su corazón? ¿Cuáles son los obstáculos y cómo se vencen? ¿No? ¿Quién quiere saber? Ok, abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Es muy importante que usted entienda esto. Hay una lucha entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Satanás no quiere que nadie se salve y va a hacer todas las artimañas, todas las trampas, todos los engaños posibles, todos los obstáculos
posibles para evitar que una persona salga de su reino para ir al reino de Dios, para que tenga salvación eterna. Contra esas mentiras, contra esos obstáculos, contra esos estorbos, es contra lo que estamos luchando. No es una lucha física, es una lucha espiritual. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, nuestra lucha no es con armas humanas, sino con las sobrenaturales armas espirituales que Dios nos ha dado. Aquí no voy a hablar de todas las armas, pero le voy a hablar de una, la más importante para este efecto, y es la más potente, y es la oración. Es muy importante que antes de que les compartamos a las personas acerca de Cristo, estemos orando por ellas, intercediendo por ellas. Y quiero que apunte esta frase, o si trae cámara, pues tómale foto. Hay que hablar, no se ve mucho, ¿verdad? Pues no apunte. Hay que hablarle primero a Dios de las personas y después a las personas acerca de Dios. Dicho de otra manera, antes de que usted le predique a una persona, necesita estar orando por ella, antes. Porque eso va a causar que se prepare un terreno de una manera efectiva y que los obstáculos sean derribados. La oración lo que hace es derribar los obstáculos que esa persona tiene para conocer a Jesucristo libremente. Para que al derribarse los obstáculos esa persona pueda ver la luz libremente y va a poder tomar su decisión libremente. Si esos obstáculos permanecen, la persona no puede tomar su decisión libremente. Está bajo las mentiras, bajo los obstáculos que Satanás ha puesto. Ahora, no se distraiga, porque esto está picudísimo y le va a ser de utilidad el resto de su vida. No se lo olvide. Podemos decir que las personas tienen una serie de obstáculos que les impiden ver la luz de la salvación, aunque les prediquemos. Estos obstáculos son 4. Ponga atención, porque primero le voy a decir cuáles son estos 4 obstáculos y en qué consisten, y luego le voy a explicar cómo funciona la oración para eliminarlos. ¿Está padre? ¿Órales? Ya, vamos. Abra su Biblia, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Si me regalan una botellita de agua o de tequilita, algo que esté a la mano por ahí. No se lo vais a grabar, ¿eh? Si es ese té verde, mejor. Dice la palabra: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar. ¿Sí se alcanza a leer? Ok, vamos. Quiero que me haga favor de levantar el puño cerrado así. Dijimos que eran 4 obstáculos, ¿no? Entonces dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Primer obstáculo, toca el 1 con el dedo. Sí. Fortalezas, número 1. Segundo obstáculo, dice: destruimos argumentos. Número 2. Y toda altivez. Número 3. Que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ya llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo voy a leer de corridito. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que aquí tenemos los 4 obstáculos: fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. ¿Qué son las fortalezas? Bueno, las fortalezas son espíritus demoníacos que operan en la atmósfera terrestre, aquí encima de nosotros. Dice la Biblia que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, habita aquí, andan aquí, son invisibles, pero son espíritus que están aquí moviéndose en el aire. Y de aquí en el aire establecen una barrera, una posición de fuerza, una tapadera para que la gente no pueda ver la luz. Y lo establecen sobre personas, sobre individuos, sobre familias, sobre naciones, sobre estados, sobre grupos. Esto es lo que está ocurriendo. Siempre hay fortalezas operando encima de nosotros, y esas fortalezas tapan la luz. Dios es luz, el diablo es oscuridad. Las fortalezas tapan, son un techo que no deja ver la luz. Luego tenemos los argumentos, segundo obstáculo. Estos argumentos es como el individuo fue formado o deformado. La forma en que fue formado a través del tiempo, de todo lo que la persona ha escuchado, recibido y aprendido durante su vida: teorías, enseñanzas, filosofías, cosas de religión, prejuicios, etc. Y esto es lo que la Biblia llama un velo. ¿Sabe qué es un velo? Pues un trapo que se pone aquí sobre la cabeza, ¿no? Un velo que les esconde de la verdad del Evangelio. Dice la palabra: pero la mente de ellos se endureció. ¿Qué le pasó? Se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, o sea, cada vez que se lee la Biblia, cada vez que se escucha el mensaje, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Por más que les hable la palabra, el velo de sus argumentos, de su formación, está sobre ellos. Haga de cuenta que es un antifaz de esos que se usa para dormir en los aviones o en casa. Haga de cuenta que le pusieron un antifaz de eso. Y obviamente no pueden captar la verdad, porque por causa de este velo, escuchen, el espíritu de la persona está dormido. Un velo, vamos a ponerlo en palabras modernas, un antifaz para dormir, porque el espíritu de la persona está dormido. Tú le puedes hablar a una persona dormida, ¿y cuál va a ser su respuesta? Pues ninguna, porque las personas dormidas pues no captan, ¿no?, el mensaje. Por cierto, señoras y señores, ¿saben por qué los hombres roncamos en la noche? Pues dicen que en el día los hombres hablamos 10,000 palabras y las mujeres 80,000. Entonces el ronquido en la noche es la venganza. Si tú le hablas a una persona dormida, pues no te hace caso. Y así tú puedes estar con tu esposo, tu amigo, tu familiar, tu hermano, hablándole y hablando de Cristo, y ¿sabes qué? Su espíritu está dormido, no te oye, no te hace caso. El tercer obstáculo es la altivez. Esto es el orgullo, la soberbia de la opinión subjetiva propia. Lo que yo pienso es la verdad absoluta. No importa que haya pruebas en contrario, lo que yo creo, eso es. Estaba leyendo hace poco que hay hoy en día una sociedad de gente que cree que la Tierra es plana.
Les presentan todas las evidencias, fotos, naves, todo lo que hay de que la tierra es redonda, y no. Ellos en su altivez dicen, no, la tierra es plana, no importa las evidencias que me presentes. Entonces, estas personas tienen su propia opinión, no importa las evidencias que le presentes, solo ellos tienen la verdad absoluta. Y esto dice la Biblia que lo que pasa con estas personas que tienen altivez es que tienen cegado el entendimiento, de tal manera que no pueden ver la realidad ni la verdad de Dios. Dice 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esta ceguera, mi hermano, es un yugo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Pues ya casi no se usan las yuntas para arar, pero cuando se usaban las yuntas para arar, había dos animales, dos bueyes o lo que fuera, y sobre los cuellos se ponían unas maderas que son yugos, y esos yugos eran para que no pudieran irse para otro lado. O sea, el yugo quiere decir apresar, ¿no? Atenazar. Entonces, esto es un yugo sobre la persona que se refleja, o sea, aunque les presentes evidencias, no lo quieren ver y creen cosas a veces absurdas. Por ejemplo, hay personas que son licenciados con una maestría, un doctorado, han viajado al extranjero, tienen toda la cultura, pero en su mente pueden pensar que un objeto de yeso, de madera o de piedra es Dios. Dígame qué tiene de lógico eso. Nada. Es ilógico. Entonces, es el yugo de la ceguera espiritual. Y por último están los pensamientos. Se refiere a las ideas completas, prejuicios, tentaciones, perversiones que Satanás introduce en la mente de una persona. Y es el tipo de persona que solo oyen lo que el diablo dice, pero no pueden oír lo que Dios dice. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero a mí me ha tocado muchas veces, que estoy en una reunión con hombres o con mujeres y están hablando de lo que usted quiera, del fútbol, y luego del clima, y luego de la ciudad, y empiezan a hablar de perversidades, ¿no? Pues que, no sé, lo que sea, y usted empieza a hablar de Dios y haga de cuenta que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pueden oír de todo, menos de Dios. ¿Le ha tocado? Ese es este obstáculo de los pensamientos y es una sordera espiritual. El oído está cerrado a Dios. Dice la palabra, ¿quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Luego dice 2 Timoteo, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, son capaces de oír todo lo del diablo, pero son incapaces de oír la verdad absoluta de Dios. Ahora, vamos a ver el antídoto, no se distraigan y apúntenlo. Obviamente que el antídoto para derribar estas barreras es la intercesión por la salvación de estas personas. Este tipo de oración es el que va a derribar todo obstáculo y va a preparar el terreno para que la persona sea libre y pueda ver la luz y tomar una decisión
en libertad. Nosotros tenemos que enfrentar y vencer los obstáculos. ¿A quién le gusta vencer obstáculos, enfrentar obstáculos? A mí no. Pero hay que enfrentarlos, ¿verdad? Yo le voy a platicar una historia. Resulta que allá en la Antártida, en el Polo Sur, había un matrimonio de pingüinos. Él se llamaba Pingüi y ella se llamaba Pingua. O sea que no eran nada originales, porque había otros 326,000 que se llamaban Pingüi y como 800,000 que se llamaban Pingua. Mejor lo hubieran puesto Etelberto y Eufrosina y se hubieran quitado de líos, pero no, se llamaban Pingüi y Pingüi. Y la señora Pingüino no podía tener hijos. Y estuvieron intentándolo por años y por años, y no pudieron. Entonces de repente, pues la señora empezó a insistirle al marido. Ya ven que los maridos pues, siempre sufrimos, ¿no? Y empezaba a decirle, ¿sabes qué? Quiero un huevo de pingüino huérfano para adoptarlo. No, pues aquí no hay, cada quien tiene su papá y su mamá, pues no hay, no se lo siento, no hay. No, dice, quiero que vayas al Polo Norte y me consigas allá un huevo de pingüino huérfano para adoptar. Vieja, en el Polo Norte no hay pingüinos. No, sí hay, no hay pingüinos. Bueno, estaba con ese problema, ¿no? De altivez de pensamiento y sale en su propia opinión y duro y dale hasta que el marido cansado, agotado, agobiado como todos, ya flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, le dice, ok, voy a ir al Polo Norte, choco el huevo. Pues él ya sabía que no había, que emprende el viaje, llega hasta la mujer monitoreándole por el celular, ¿dónde vas? Hasta que por fin llega al Polo Norte y dice, te lo dije, aquí no hay nada. Y pues buscó, y pues no, pero pues era un buen hombre como todos. Y comenzó el viaje de regreso y decía, ¿cómo le voy a hacer para esta pobre mujer que tiene tanta ilusión? Y de regreso quiso Dios bendecirlo y pasó por Veracruz. Y en una granja se encontró un huevo de gallina. Y dijo, pues me lo llevo. Y ahí va con el huevo hasta llega el Polo Sur. Aquí está el huevo, aquí está el huevo, y ahí se pone la pingüina a empollarlo. Y de repente nace el pollito, y sale el pollito, y el pollito empieza, papá. Y dice, no, hijito, soy tu mamá. Dice, papá, su mecha, qué frío hace aquí. Como este pingüino, quiero enseñarle cómo enfrentar estos obstáculos. Y vamos a ver lo que sucede cuando nosotros estamos orando por las personas que han de ser salvas. Primero, fortalezas. ¿Cómo quitarlas? ¿Se acuerdan? Son techos, son espíritus fuertes que andan aquí arriba de nosotros, que no permiten que la persona vea la luz. Dice la palabra que los ángeles de Dios, hay dos tipos de ángeles, los ángeles de Dios y los ángeles caídos o demonios. Por cierto, nada más como advertencia, hay personas hoy en día que están practicando algo que se llama la angelología, que tienen su ángel y platican con su ángel. Sí están hablando con su ángel y platicando con su ángel, pero no es un ángel de Dios, es un demonio. Porque los ángeles de Dios no tienen contacto con las personas a menos que Dios les mande. Pero los ángeles de Dios tienen una función. Y estos ángeles, dice la palabra, que cuando nosotros estamos orando, ellos se ponen en acción. Nosotros no podemos hablar con ellos ni darle órdenes, porque ellos solamente escuchan la voz de Dios y solamente obedecen la voz de Dios. Pero cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, los ángeles actúan, Dios los envía a actuar. Y en el Salmo, en Efesios, se nos dice que nuestra lucha es contra estas potestades, estas entidades demoníacas que están aquí encima. Y cuando una entidad demoníaca está encima, no deja pasar la verdad de la luz.
no deja pasar la salvación, no deja pasar la bendición. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar para que los ángeles se pongan en movimiento y quiten esas fortalezas. En el capítulo 10, quiero ir al paralelismo que íbamos a hacer con Simón. En el capítulo 10 de Daniel fue uno de los que fueron prisioneros a Babilonia cuando Nabucodonosor conquistó Israel y los llevó presos a todos. En Babilonia, Daniel empezó a orar. Él estaba orando por la liberación del pueblo, de acuerdo a la promesa de Dios. Y él empezó a orar y de repente dice que viene un ángel con un mensaje de parte de Dios. Le dice: Daniel, desde el primer día que tú empezaste a orar, Dios nos mandó con la respuesta, pero hay un demonio, una fortaleza, un príncipe demoníaco sobre Persia y se le opuso. Peleamos por 21 días. ¿Cuánto tiempo llevaba orando Daniel? 21 días. Quiero decirle esto porque a veces pensamos que con orar una vez o un día ya basta. No, tenemos que ser perseverantes hasta que sea quitada esa fortaleza. Estuve peleando con él, pero desde el primer día vino la respuesta. Cuando los ángeles vinieron en el tiempo de Daniel, lo vencieron con la palabra y lo vencieron, dice la palabra que lo vencieron, y que el resultado fue que las fortalezas sobre Persia cayeron. Y entonces vino la obra, la voluntad de Dios. Ciro conquistó Babilonia y poco después el pueblo fue liberado. El control de los demonios fue derribado por los ángeles de Dios, porque Daniel y un grupo de gente estaban orando por esa liberación. Y entonces este es el precioso trabajo que hacen los ángeles para que pueda realizarse el evangelismo. Los ángeles limpian el territorio. Dice la palabra, Apocalipsis 12, versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, o sea, los ángeles de Dios, lucharon contra el dragón y sus ángeles, o sea, contra Satanás y sus ángeles. El dragón, ¿qué dice? Perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados de él. ¿Está claro? ¿Sí lo entendemos? Entonces, la acción que desata la reacción es la oración del creyente. Entonces la autoridad de Cristo pone a los ángeles en acción. Recuerda, no mandas tú a los ángeles, es Jesús. Nuestra función es interceder. Y cuando el cristiano comienza a orar, sacude el cielo y provoca que las fortalezas sean removidas. ¿Está padrísimo, no? ¿O no? Segundo, argumentos. Es este velo, este antifaz negro que causa que el espíritu esté dormido. A este hombre dormido le puedes enseñar la luz, pero no la va a ver porque está dormido. No es que no quiera, es que no puede. Ahora fíjense, este espíritu dormido, velo, es la palabra griega kalupsis, que quiere decir cubrir o esconder. Lo contrario de velo, de kalupsis, es apocalipsis, que quiere decir revelación. Los incrédulos no ven el evangelio porque no pueden verlo, por lo que necesitan una revelación. Lo que
lo que sucede con estas personas es cuando escuchan el mensaje de salvación, no lo escuchan como tú y yo lo escuchamos, sino que lo escuchan distorsionado por este velo. ¿Sí? Tú le estás diciendo, mira, Dios te ama, te quiere salvar, quiere sanar, quiere liberarte. Y lo que ellos están escuchando, mira, lo que te están diciendo va en contra de tus tradiciones. Lo que te están diciendo es que te quieren quitar tus diversiones. Lo que te están diciendo es, y empiezan a oír deformado, porque su espíritu está dormido, hay un velo que no les permite conocer la verdad. ¿Qué necesitan? Una revelación. Cuando Daniel oró, lo primero que fueron quitados fueron las fortalezas sobre Persia. Pero después dice la palabra que Daniel sigue orando y entonces sucedió el segundo milagro. El espíritu de Ciro, el rey, fue despertado. Y cuando esto sucedió, la verdad fue revelada y Ciro quedó listo para hacer la voluntad de Dios, porque había cambiado toda su antigua manera de pensar. Segunda de Crónicas 36 dice: mas en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Cuando nosotros empezamos a orar, viene Jesús y le quita el velo y despierta el espíritu de la persona y echa por tierra todos sus argumentos y permite que la verdad sea revelada. Dice la palabra, el pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy cuando leen el antiguo pacto, o la Biblia o el mensaje, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que solo por medio de Cristo puede ser retirado. ¿Clarísimo? Tercero, altivez, la soberbia, el orgullo de la opinión propia, esta ceguera, este yugo de ceguera que les impide ver lo lógico y lo razonable en las cuestiones espirituales y se engañan con dioses y conceptos absurdos. El resultado más común de esta ceguera espiritual es la idolatría o el escepticismo, ¿no? Los ateos, los revolucionistas y todo este tipo de gente. Aunque le prediquemos a esa persona, no va a percibir las cosas espirituales de manera lógica y coherente. No es que no quieran, es que no pueden, porque está ciego. Pero cuando nosotros estamos orando por esta persona, el resultado es que Dios, escuche, Dios va a enviar la unción sobre el yugo de ceguera de esta persona. Va a enviar su unción. ¿Y sabe qué hace la unción? La unción es la presencia misma de Dios, el Espíritu de Dios revoloteando sobre esta persona. ¿Y saben qué dice la Biblia que hace la unción? Pudre el yugo. Pudre el yugo. En el caso de Daniel, después que él oró, las fortalezas fueron derribadas, el espíritu de Ciro fue despertado y el Señor ungió a Ciro, pudriendo su yugo, y entonces pudo ver la verdad y declarar como Dios a Dios verdadero. Así dice el Señor, ha sido su ungido, aunque tú no me conoces. O sea, la unción no solamente viene sobre los creyentes, viene sobre los no creyentes, que estamos orando por ellos para que se pudran el yugo. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pensamientos, el cuarto y último obstáculo. Sordera espiritual. Solamente oye lo que el diablo dice. No es que no quiera oírlo de Dios, es que no puede. Algunas de estas personas son aquellas a las que usted les comparte de Cristo y están: ¿quieren recibir a Cristo?
pero no cambia nada su vida, no se vuelven discípulos ni nada. O sea, te estaban dando el avión, o sea, no por malas personas, simplemente porque su oído no estaba abierto. Por lo tanto, es necesario abrirle los oídos espirituales antes de predicar. Cuando Daniel oró, Dios movió las fortalezas, Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios quitó el yugo de ceguera y Dios abrió el oído de Ciro y entonces pudo escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros empezamos a orar por la salvación de estas personas, el Espíritu Santo empieza a operarles el oído para que puedan escuchar. Nuestra función es orar para que esto suceda. Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Así que ahora ya hemos derribado todos los obstáculos. ¿Se da cuenta? Pero hay una obra más que Dios hace, no nosotros, cuando oramos por la salvación de una persona. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y esa obra, ¿sabe cuál es? Convencer al incrédulo. Fíjense, esa persona por la que usted quiere que sea salva tiene 4 broncas. Tiene fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. Usted ya oró y todo eso se quitó. Entonces ya no hay obstáculos para que pueda ver la luz. Pero falta algo. Alguien le tiene que convencer. Generalmente nosotros tratamos de convencer a las personas. Ándale, mira, acerca de Jesús, te conviene que... Pero lo que Jesús nos mandó es ir y predicar el Evangelio, no convencerlos. ¿Sabe por qué no convencerlos? Porque la obra de convencimiento es del Espíritu Santo. Y si ellos no se dejan convencer por el Espíritu Santo, responderán por eso ante Dios y en la eternidad. No es su responsabilidad que la gente se convenza, es su responsabilidad que la gente escuche. ¿Sí está claro? Pero dice la palabra, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. O sea, el Espíritu Santo empieza a trabajar en el incrédulo antes de que le compartamos y mientras le estamos compartiendo, lo está convenciendo. Usted no está vendiendo nada. ¿Me entiende? Hay hermanos que piensan que están vendiendo un producto y están tratando de convencer al cliente. Le digo, ¿sabe qué? La persona que le está escuchando no le está haciendo el favor de escuchar. Usted le está haciendo el favor de llevarle el regalo. Así de sencillo. Si lo quiere aceptar, chido por su vida, y si no, pues malo por su vida. Mi responsabilidad delante de Dios es que esa persona escuche el mensaje. ¿Está claro? Ahora sí, la persona ya está lista para ser obligada a venir al Señor, a la vida eterna. En el versículo inicial que leímos dice, búscalo, no, para aquí está. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llenen mi casa. La palabra oblígalos en el griego original quiere decir obligar, pero en su sentido más amplio quiere decir necesitar oponerse, no a las personas, sino a los cercados o a los obstáculos que les impiden entrar. Así que nos oponemos cuando estamos orando por esa persona. ¿Cómo orar para que una persona que usted conoce, un amigo? Pues es muy sencillo, pídale a Dios que derribe toda fortaleza
Pida que el Espíritu Santo revolotee esté alrededor de esa persona y lo convence. Y pídale a Dios que esa persona sea sana. ¿Cuánto orar por una persona? Pues depende. Hay personas que la fortaleza que está sobre su vida es de papel, es de que un día se rompa. Hay personas que la fortaleza, otros obstáculos son de madera, a lo mejor requieren un poquito más de tiempo. Hay otros que los obstáculos son de lámina galvanizada, lleva más tiempo. Hay otros que los obstáculos son de acero, placa de acero de 2 pulgadas. Y hay otros que es placa de acero de 4 pulgadas, concreto armado y otra placa de acero arriba. Más tiempo. Pero de que se cae, se cae. Sea paciente, sea perseverante en su oración de intercesión por esa persona. ¿Sabe qué estamos haciendo? Demoliendo obstáculos. Yo no sé si hay aquí un arquitecto. Bueno, chico, me voy a tener que... Bueno, si yo quisiera derribar un edificio, ¿han visto cuando sale en la tele, no? Que derribaron un edificio y se mueve, y se cae todo en el mismo lugar y todo bien padre. Pues eso se requiere que se vayan colocando cargas de dinamita. Haga de cuenta que un edificio necesita 100 cargas de dinamita. Dijo el arquitecto que 100 cargas en los puntos más vitales, ¿no? En las columnas, en las traves, en las no sé qué. Si al maestro se le ocurre hacer explotar, cuando nada más hay 60 cargas de dinamita, ¿qué va a pasar con el edificio? No se cae, se daña, pero no se cae. ¿Y qué va a pasar si lo intenta dinamitar cuando hay 20 o 5? Nada. ¿Qué necesita poner los 100 cartuchos? ¿Cuántos cartuchos necesita su cercano, su familiar, su amigo? No sé. Pero usted tiene que estar en armonía con el Espíritu Santo para saber que cada vez que interceda por él, usted puede abrir un cartucho, un cartucho, un cartucho, un cartucho. Algunos necesitarán 5, otros 100, otros 1000, otros 20, otros 40. Usted puede estar en sintonía con el Espíritu Santo, pero sepa que no hay muy pocos que estén solo cartucho. Cada vez que usted ora, cada vez que usted interceda por su amigo, por su compañero, su familiar, cartucho, cartucho, cartucho. Cuando los cartuchos estén listos, el número completo, entonces compártale de Cristo. Y entonces lo que va a pasar es que la persona ya está libre para tomar una decisión por Cristo. No quiere decir que lo va a aceptar, puede ser que no, pero ya no tiene ni esas fortalezas, ni esos argumentos, ni esos pensamientos, ni esa altivez. Ya está libre para tomar su decisión. Ya puede ver la luz, ya puede decir sí, quiero la luz o no. ¿Entienden? Si me permite, voy a parafrasear un versículo, el versículo que leo. Tal vez le gustaría a usted apuntarlo, no es la Biblia, lo estoy parafraseando, o sea, lo estoy como diciendo a mi manera, ¿no? Diría así. Diría así, escuche, sal al mundo a predicar la buena noticia y pelea en oración contra todo aquello que les impide recibir el mensaje de salvación. Ayúdalos a entrar al reino de los cielos para que se lleven en casa. Es el mismo versículo parafraseado con lo que le acabo de explicar. Sal al mundo a predicar la buena noticia y pelea en oración contra todo aquello que les impide recibir el mensaje de salvación. Ayúdalos
a entrar al reino de los cielos para que se llene mi casa. ¿Voluntarios? Si hay voluntarios, pónganse de pie y vamos a orar.